En los últimos años ha habido un aumento en las demandas por pensión alimenticia en nuestro país. Lo que más sorprende es que el sector acomodado de Chile se ha integrado de manera potente en este ámbito. Y es que si bien las mujeres de la clase media históricamente han sufrido por demandas de pensión, a ellas se están uniendo las de los sectores más acomodados, hecho que demuestra el cambio que han tenido las leyes y la sociedad chilena. ¿Sabías del aumento de demandas por pensión alimenticia? No. No tenías idea. Está bien, o sea, es lo que corresponde por responsabilidad. Sí, lo sé, veo las noticias, porque hay una falta de responsabilidad de los padres en cuanto a ese concepto. Y creo en particular que muchos padres creen que no pagando la pensión alimenticia le están haciendo un daño a su expareja, olvidándose que en realidad es un fondo para los hijos. O sea, eso prueba que se da a todo nivel. ¿Pero y por qué será esto? Lo que pasa es que a lo mejor siempre se ha dado, lo que pasa es que a lo mejor ahora salió como a la luz pública, yo creo. Lo cierto es que hay gran rechazo de estas clases sociales más acomodadas a hablar del tema. ¿A qué se deberá este aumento? En los juzgados de familia han aumentado en casi un 18% las órdenes de arresto y en causas de menores que habitan en las comunas al sector oriente de Santiago. Sin ir más allá, el reconocido cirujano plástico de cirugía de cuerpo y alma Carlos Galilea debió dormir hace un tiempo atrás 15 días en prisión por no pagar una pensión de 8 millones de pesos, acordada por el juzgado de familia. La alta suma hizo que el médico se rebelase, lo que no le trajo buenos resultados. Sin duda es un tema que preocupa, sobre todo porque el trabajo de PDI se vuelve muy engorroso a la hora de localizar a quienes son demandados por pensión. Y esto se debe a que está casi de moda el entregar datos falsos o erróneos como dirección de domicilio y lugares de trabajo. Ha aumentado, sí, ha aumentado mucho estas mentiras, pero los jueces de familia ya se las conocen todas. Así que mala chiva, cana fija. Nicole, de 20 años, ha pasado el último tiempo tratando de conseguir que su pareja pague la pensión en juzgado de familia. ¿Pueden imaginarse la suerte que ha tenido? Bueno, yo tengo 20 años, tengo una hija y hace más de 6 meses que mi pareja no me deposita la pensión alimenticia. Y es un tema bastante complejo, puesto que las direcciones se pueden dar con falsedad o a veces no se encuentran en el domicilio o en el lugar de trabajo donde ellos dicen estar y por ende no se les puede cobrar la pensión alimenticia. Dificultades para la PDI a la hora de fiscalizar, lentitud de los procesos en el juzgado de familia. ¿Qué es lo que pasa con las pensiones alimenticias que son tan engorrosas? A continuación aclararemos todas tus dudas. Para entender por qué se están pagando menos pensiones alimenticias en nuestro país, principalmente en el barrio alto, que uno podría decir, chuta, la gente que más plata tiene debiera ser la primera en pagar o cumplir con sus obligaciones. Estamos hoy aquí en el estudio con la abogada Pía Hunda, con la subcomisario Erika Ardiles y también con el subprefecto Sandra Gutiérrez. Aplausos para las tres. ¿Cómo están? Pía, ¿por qué se genera este fenómeno de que en el barrio alto se están pagando menos pensiones alimenticias? A ver, lo que pasa es que se genera un fenómeno, pero es un fenómeno que no es reciente, es un fenómeno que se hace mucho tiempo. ¿Siempre ha sido así? Efectivamente. Lo que pasa es que lo que conversábamos con Erika es que hoy día lo que hay es una mayor tasa de desempleo, por lo tanto, obviamente hay una mayor cantidad de gente que no está pagando las pensiones de alimento y eso repercute en los segmentos socioeconómicos altos, que tienen pensiones de alimentos más grandes y es más difícil pagarla que una pensión de alimento que es de un ingreso mínimo remuneracional o porque hay pensiones que son, como ustedes vieron en el caso del doctor, de más de 8 millones de pesos. Es que ahí te quería preguntar, porque ¿qué pasa con el tema de la proporcionalidad? Finalmente hay muchas de las personas que no pagan estas pensiones de alimentos que dicen que es básicamente porque son exageradas, como en el caso de este doctor con cerca de 8 millones de pesos, que es mucho también para una sola familia. Lo que pasa es que el Tribunal de Familia o el juez en general va a ponderar varias cosas, tu capacidad económica, las necesidades de tu hijo y tu patrimonio. Entonces son tres antecedentes que son sumamente importantes y que esos son evaluados en un juicio. Obviamente acá jamás fijan una pensión de alimento al azar, porque obviamente se estudian los antecedentes y en virtud de varias cosas se va fijando la pensión. Entonces, si alguien tiene una pensión de alimentos muy alta es porque efectivamente tiene una capacidad económica para pagar la pensión de alimentos, tiene cierto patrimonio y además las necesidades de sus hijos son muy altas. Y eso quiere decir que quizás van en colegios muy caros, el dividendo que pagan también es muy alto, tienen clases, no sé, de golf, de equitación, que eso aumenta la pensión de alimentos. Entonces, por eso se fija una pensión de alimentos de ese monto.
y además que generalmente los tribunales de familia hacen una pericia social para poder determinar, por un lado, la capacidad económica de los padres y la necesidad de los niños. Exacto. Subprefecto, usted habla, o sea, la abogada decía de alguna manera que efectivamente hay una situación económica más compleja que en otros años, que esto podría haber influido para que varios padres del sector acomodado, del sector oriente de nuestra capital, que supuestamente serían los primeros en tener que pagar la pensión de sus hijos, son los que no están pagando. Pero si es algo que viene hace mucho tiempo, es algo más bien histórico, ¿cómo se explican ustedes que, como se le llama popularmente los papitos corazón, sean precisamente los que no están pagando los que más plata generan y ganan? Bueno, la verdad, respecto al tema social, yo no me voy a referir mayormente, pero sí nosotros tenemos un aumento en las detenciones del pago de pensión alimenticia. Efectivamente, en el sector oriente hay un menor pago, pero, por ejemplo, si yo te hago un cuadro comparativo del año 2015, enero a junio 2016, han aumentado en un 41% las detenciones que nosotros hemos logrado. 41% más de detenciones. ¿En todos los sectores o en el sector alto nomás? No, en general, ya, en la cantidad de detenidos que hemos tenido. Por ejemplo, en el año 2015, de enero a junio, tuvimos 2.289 detenidos y este año, en el mismo periodo, ya llevamos 4.216 detenidos. Perdón, ¿ese fenómeno es porque han aumentado los casos de padres que no pagan su pensión alimenticia o porque los procesos de la PDI son más rigurosos hoy en día? Nosotros, mira, tenemos un nuevo plan que lo ha organizado la región Policía Metropolitana con sus unidades dependientes, que somos las territoriales. Del año 2015 al 2016, nosotros nos hemos puesto la meta, ¿verdad?, como la labor social que tiene todas las misiones que cumple la PDI, de dar mayor éxito a las detenciones que emanan de los juzgados de familia. Claro. Y en ese aspecto, como te digo, hemos aumentado las detenciones en un 41%. Muchísimo. ¿Cómo es el proceso? Queremos entender el porcentaje también. Por favor, queremos, subcomisario subprefecto, si pueden acompañarnos al pizarrón para hacerlo bien gráfico y para tratar de entender efectivamente este proceso. ¿Cómo, cuando el juzgado, me imagino... el proceso de denuncia. ¿Cómo es el proceso de denuncia? Ok, ¿cómo es el proceso de denuncia de una persona que no ha recibido la pensión alimenticia? Bueno, de partida, hacer la aclaración, aquí no se trata de una denuncia. El proceso se inicia principalmente por una mediación. La ley hoy en día exige que, como mediación forzada, concurran las partes primero a conversar acerca de la... Nosotros nos separamos. ¿Ya? Él gana mucho más plata que yo, lo digo aquí, lo digo ahora. Ya, nosotros nos separamos efectivamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de ir a un juicio para fijar la pensión alimenticia es que tenemos que sentarnos a conversar, a dialogar. ¿Sí? Exacto. Eso es lo primero. Entonces, la mediación. Mediación. Ya. Sería lo primero entonces la mediación. Sin esta mediación, en el fondo yo digo, yo necesito para que mis dos hijos sigan teniendo el mismo estilo de vida, más lo que gana él y todo. Exacto. Tanto porcentaje. ¿Cuánto es lo máximo que yo le puedo pedir del sueldo a él? 50%. ¿El 50%? El 50%. Es el máximo. Lo más. Ese es el tope, el 50%. Y eso tiene que ver con el ingreso mínimo de remuneración mensual que recibe. O sea, si tenemos el sueldo base que es de 257, 500, sí, deberían ser 103.000 pesos. Perfecto. Por hijo. Por hijo. ¿Y el mínimo? El mínimo es un 40%, del ingreso mínimo remuneracional. ¿Qué pasa si la persona que tiene que pagar la pensión alimenticia forma una familia, forma otra familia? Sin duda eso va a constituir la circunstancia personal del alimentante y por lo tanto se va a tener en cuenta por parte del tribunal para fijar la posterior pensión. Ya. Pía, ¿por qué no nos acompañas también a esta conversación? Venga para acá. Venga para acá, Pía. Notemos el pizarrón. No. Ahí, eso. A ver, Pía, respecto de las denuncias que se generan, ¿qué es lo que puede hacer una mujer para forzar el pago de una pensión alimenticia? ¿Qué acciones tiene que llevar una mujer, una persona que quiere que le pague la pensión alimenticia y la otra persona, la contraparte, se ha hecho la loca, se ha arrancado? Lo que pasa es que cuando existe incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, a partir del primer mes, generalmente las pensiones alimenticias se pagan los días 5 de cada mes. El día 6 uno está facultado para solicitar, por medio de una liquidación del tribunal, la orden de arresto. Ahí le dan a la persona, al deudor, al alimentante, le dan la posibilidad de que dentro de un plazo de 3 días pague la pensión, o si no se despacha la orden de arresto, ¿cierto? El tribunal de familia despacha la orden de arresto e inmediatamente lo envía a la PDI. Que va al domicilio que efectivamente aparece. Pero ¿qué pasa si...? Ahí, disculpa que te interrumpa. Las órdenes emanadas de los juzgados de familia generalmente facultan día, hora y lugar.
eso significa que nosotros podríamos eventualmente, si tenemos otro domicilio, ir también hacia otro domicilio. Mira, tenemos una pregunta que hacerle a todos ustedes en nuestro Twitter que dice Camila Cortés. Mi papá se fue a vivir al extranjero. ¿Y cómo lo hago para que me dé mi pensión alimenticia? Qué buena pregunta. ¿Se puede pedir, abogada? Efectivamente se puede pedir, hay una oficina especializada para ese tipo de asuntos cuando los padres viven fuera de Chile. Ya. Sin perjuicio de eso puede pedir la liquidación, porque si ya hay una pensión alimenticia decretada por el Tribunal de Familia, ella puede tener su liquidación y una orden de arresto y arraigo vigente y además efectuar la tramitación. En ese sentido, la PDI también hace un trabajo para encontrar a las personas que están fuera de Chile. Fuera de Chile, en la jurisdicción claro, ya no les pertenece, es más compleja. No se podría realizar de parte de usted. Pero sí esa persona, a ver, frente al no pago de la pensión de alimento, el demandante en este caso puede solicitar, como bien lo dice la colega, porque yo también soy abogada, la orden de arresto y además se decreta el arraigo de la persona. Entonces lo ideal sería evitar que esa persona salga al extranjero para evadir la obligación del pago de alimentos. Subcomisario, si ya salió, en el caso de que hay una orden emanada de arresto, en el fondo si esa persona, si ese papá vuelve a Chile, ¿va a ser detenido en el plazo fronterizo en donde ingrese? No va a ser arrestado, porque la orden de arraigo solamente impide la salida del país. Claro, pero en el caso que no ha pagado efectivamente nunca la pensión alimenticia. Ya no solo hay una orden de arraigo, ¿hay una orden de detención? No. Nunca. No. Nunca. Tenemos una pregunta a través de Twitter, después que atención, mándenos todas sus consultas, dice Paola Cruz. La pensión alimenticia se paga menos en el sector alto porque son mejores asesorados por amigos abogados para evadir la ley. Es una apreciación. Uno diría, tienen más medios para, por ejemplo, poder evadir la justicia. Y para formar empresas. Para formar empresas, pues me imagino que cambiar de domicilio más fácilmente. Cambiar de domicilio con más facilidad. ¿Cuáles son las excusas por las cuales no se están pagando las pensiones alimenticias? A ver, lo que pasa es que ahí tenemos un escenario que es bastante complejo, porque como ustedes mismos señalaban, efectivamente yo puedo evadir mi responsabilidad cuando no soy quizás empleado de una institución y puedo crear otra sociedad y ni me pudieran contratar por el sueldo mínimo en circunstancias que gano mucho más y ando en un auto que quizás está a nombre de mi mamá, de un hermano, ¿te fijas? Entonces, claro, cuando uno es empleado, obviamente el Tribunal de Familia oficia a tu empleador y llegan tus liquidaciones de sueldos, oficia el Servicio de Impuesto Interno. Pero cuando uno es independiente, obviamente podría evadir su responsabilidad, pero también los tribunales están facultados para hacer algo que se llama presunción de mala fe. Porque si yo un día tengo ciertos ingresos, al otro día no puedo caer en una insolvencia total. ¿Y cuándo, por ejemplo, me pueden bajar la pensión de alimentos, abogada? Cuando cambian las circunstancias, tanto del alimentante como del alimentario. ¿Y cuáles son esos cambios de circunstancias, perdón? Pues la pérdida de empleo, por ejemplo. La pérdida de empleo. No la edad del hijo, por ejemplo, cuando llevan cumplido cierta etapa de la vida. Sí, lo que pasa es que ahí actúa la cesión de la pensión de alimentos. La solicitud de rebaja. Claro, cuando la persona deja de cumplir los requisitos que la habilitaban para solicitar la pensión de alimentos, termina la pensión de alimentos. Si una pareja, digo, se separa a la buena y hacen un arreglo más o menos informal durante un buen tiempo, 5, 10 años, ¿se puede demandar por pensión alimenticia después de todo ese tiempo? O sea, el tipo se llevó súper bien, se comportó bien un tiempo, pero después a los 10 años dejó de pagar la pensión alimenticia. ¿Se puede demandar? Se puede demandar, pero la demanda no comienza, el cobro de la pensión comienza en el momento de la demanda. Perfecto. No es retroactiva. Perfecto. Tenemos otra duda en Twitter que queremos compartir con ustedes de Macarena que dice: al momento de definir el monto de pensión, ¿el juez toma en cuenta deudas por créditos, gastos fijos personales del padre? Efectivamente, sí se toma en cuenta, pero por eso se considera el 50% de sus ingresos. Hay un 50% que es obviamente para el padre, para todos sus gastos, y aunque él esté endeudado en un 100%, el juez presume que con el otro 50% tiene que pagar la pensión de alimentos. ¿Cómo lo hacen para personas que, por ejemplo, son independientes y que tienen una renta variable? Que un mes ganan 300.000 pesos, otro mes ganan 1.200.000 y no hay una renta fija, claro, una estabilidad. En ese caso, los tribunales de familia nunca toman tu última liquidación de sueldo. Siempre toman un promedio. Por lo menos entre las 6 y las 12 últimas liquidaciones de sueldo, porque además hay que ver si tienes bonos. En algunos casos a veces hay negociaciones colectivas que te hacen aumentar la pensión de alimentos. Hay instituciones que tienen bono de Navidad,
bono de matrícula, entonces todo eso aumenta la pensión, entonces se hace un promedio de eso para poder satisfacer de mejor forma las necesidades, obviamente, de este hijo, que la pensión sea más acorde a sus necesidades. Bien, tenemos otra pregunta a través de Twitter. Hola Chile con Energía, nuestro hashtag del día de hoy. Andrea Medina, si mi hermano no paga pensión, ¿se puede embargar la casa de mi papá? ¿Qué responsabilidad tiene mi padre en este caso? ¿Pueden los abuelos pagar las pensiones alimenticias o pagar los platos rotos de los errores de los hijos? Pongan atención a esa respuesta luego de esta pausa comercial. Ya volvemos. Una pausa y ya volvemos. Precisamente para nuestra abogada, que queremos repetir, que dice Andrea Medina: si mi hermano no paga pensión, ¿se puede embargar la casa de mi papá? ¿Qué responsabilidad tiene mi papá en este caso? Efectivamente se puede demandar a los abuelos, tanto en la línea paterna como materna, cuando hay incumplimiento del pago de pensión alimenticia, porque tenemos que pensar que los niños comen todos los días, se visten, y efectivamente el tribunal va a ponderar eso. Cuando el padre incumplió la pensión de alimento, el tribunal, uno, como mamá, está facultado para ir al tribunal y demandar por pensión de alimento a los abuelos. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que pasar, Pía, para que demanden a los abuelos? O sea, ¿cuántas pensiones alimenticias no pagaban? O sea, generalmente después de, cuando hay el incumplimiento de 3 pensiones alimenticias y uno sabe que efectivamente el padre del menor no va a pagar la pensión, uno puede ir a mediación. Y en ese sentido, perdona, subprefecto, ¿uno puede determinar una orden de arresto entonces contra los abuelos también? Sí, efectivamente se puede dictar una orden de arresto contra los abuelos. Eso emana del juzgado de familia. Una vez que nosotros nos llegan las órdenes de arresto, nosotros nos dirigimos al domicilio indicado en la orden, o si la demandante tiene otro domicilio, nosotros también podemos acercarnos. Como te contaba adelante, existe una facultad inclusive de lugar para estas órdenes de arresto por pensión alimenticia. Perfecto. Entonces nosotros nos acercamos, ubicamos a la persona, esa persona se dirige a un cuartel policial, se realiza toda el papel administrativo que se debe hacer, y después se traslada a los centros de detención, donde ahí se les notifica dependiendo del apremio que haya determinado el juzgado. Si es una detención nocturna, ¿verdad?, que debe pasar desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana, y también dependiendo los días que el juzgado determine, que el juez determine. La cantidad de días. 15 días, 20, 25, hasta... Nosotros hemos visto 15 a 20 días. Tenemos más preguntas a través de Twitter, pongan atención. 11:05, hacemos Hola Chile. Daniela Baeza dice: la deuda por pensión de alimento expira. Mi papá me debe alrededor de 10 millones, es independiente y no hay forma de encontrarlo. ¿Expira, Erika? La deuda de pensión devengada, sí. Tengo entendido que no. No, esta devengada no. Las pensiones alimenticias son imprescriptibles. Se ha discutido bastante el tema y generalmente los papás corazón, como le llaman a usted, a veces pasan mucho tiempo sin pagar las pensiones de alimentos y después van al tribunal y se sabe que mi hija ya cumplió la mayoría de edad, esta deuda tiene cierta cantidad de años, entonces, y el tribunal de familia casi nunca acoge esa solicitud. Y después, obviamente, uno va a la Corte de Apelación y la Corte de Apelación tiene el mismo criterio, porque para todos los demás casos existe la prescripción, que sería 5 o 10 años. En el tema de las pensiones de alimentos, generalmente, o sea, yo personalmente nunca he visto que prescriba una deuda. Pero ahí, perdona, aprovecho de preguntarte, entonces, ¿cuáles son los plazos? Tú decías que pasado ya el tercer no pago de pensión, claro, incumplimiento exacto de pensión alimenticia, ya podría activarse. Pero, ¿cómo son los plazos? Me refiero al tema de la orden de detención, porque para haber llegado a una cifra de 10 millones de pesos, me imagino que pasaba harto tiempo. Orden de arresto, es verdad. Orden de arresto. Lo mismo que orden de detención. En este caso es orden de arresto, es cierto. Pero, ¿cuál es el plazo más o menos que se establece? ¿Y cómo se mueve ahí la ley un poco? ¿Cómo funciona? Y también, ¿cómo llegamos al tema de los abuelos? O sea, ¿cuáles son los procedimientos para este tipo de actos? Frente al incumplimiento del pago de la pensión de alimento, la demandante en este caso tiene la facultad inmediata de solicitar, entre otras medidas de apremio, la orden de arresto nocturno. Bueno, al tiro. Sí, inmediatamente frente al incumplimiento lo puedes solicitar. A partir del primer mes. A partir del primer mes. Ah, uno tiene como que la idea que eso como ya es el último castigo, la última amenaza para que tu pareja te pague finalmente este orden de alimentos. Oye, este monto máximo del que nos hablaban, este 50%, ¿es para cualquier tipo de ingreso? O sea, si una persona... Lo hemos visto como casos doctores. Claro, como en Chile, gana 30 millones de pesos. Puede ser hasta 15 millones de pesos, como el caso, por ejemplo, de este doctor. ¿Se acuerdan de este doctor que estaba obligado a pagar 8 millones de pesos de pensión alimenticia y le decía, yo ahora no gano lo que ganaba antes, y se negaba? E incluso tuvo arresto nocturno. ¿Puede ser el 50% de lo que sea? ¿O hay un tope? Ese es el tope que fija la ley, pero el monto final de la pensión lo fija el tribunal. Y lo otro, una vez que uno queda arrestado,
la deuda queda pagada? No. Ya, no es que me voy por la noche a dormir a la capacha y al otro día se paga la deuda. No se entiende compensada en ese sentido la deuda. O sea, la persona sigue siendo deudora de su hijo. Tenemos otra pregunta que hacerles a través de nuestro Twitter que queremos compartir con todos ustedes, de Fernanda Yáñez, que nos dice: cuando la pensión sube por el IPC, ¿sube automáticamente o hay que ir al tribunal o a mediación para que se fija? A ver, lo que pasa es que la pensión de alimento hoy se fija en dos formas: en ingresos mínimos remuneracionales, que es lo que últimamente se está usando en los tribunales de familia, porque cada vez que sube el ingreso mínimo, obviamente sube la pensión, y los jueces, cuando tú tienes tu audiencia, te señalan eso: la pensión se va a reajustar cada vez que se reajusta el ingreso mínimo. Antiguamente la mayor cantidad de pensión era por IPC, y eso es semestralmente, pero uno tiene que ir al tribunal y solicitar que liquide la pensión de alimento y te haga el reajuste. Y cada vez que pasa detenido y esta persona está detenido, ¿verdad?, y queda libre, la persona, la demandante, tiene que ir nuevamente al juzgado. Todo de nuevo. Solicitar de nuevo una liquidación de su pensión y vuelve a pedir una orden de arresto. ¿Su prefecto son solo hombres o también mujeres las que han detenido o arrestado, más bien, por el no pago de la pensión alimenticia? Mira, este año, del total general que tenemos de detenidos por pensión alimenticia, tenemos 111 mujeres detenidas. ¿Mujeres? Y uno creería que los hombres pagan la pensión alimenticia. ¿Las mujeres también? ¿En qué casos? Lo que pasa es que aquí el que paga la pensión alimenticia es todo aquel que no tiene la custodia del menor. O sea, el que se queda con los niños es el que tiene que recibir, de alguna manera, esta pensión alimenticia. Y estas 114 mujeres no han pagado. 111 mujeres no habían pagado a sus exparejas. Y ahí los hombres tienen que hacer el mismo proceso que hacen las mujeres en tribunales: ir, demostrar que no les ha pagado, y pueden incluso demandar a sus papás. Claro, el 3%, como te digo, de mujeres, que el 3% de las del total de todos los detenidos son mujeres y están en las mismas circunstancias que los varones. El varón tiene que ir, iniciar una demanda por pensión alimenticia y se inicia todo el proceso. Es lo mismo, la única diferencia... Pero, a ver, perdón, para entender, si el papá se queda con los niños y el papá gana más plata que la mamá igual está obligada a pagar pensión alimenticia. Claro, es un porcentaje. Eso también se considera cuando se llega a acuerdo de cuánto va a pagar la otra persona. Perfecto. ¿Quieres agregar algo? Sí, lo que pasa es que, a ver, primero lo que hay que entender que cuando a veces, y hoy día se da mucho, que los padres tienen el cuidado personal de los hijos. Cuando yo tengo el cuidado personal de mi hijo, yo tengo la facultad para poder demandar a la madre de los hijos por pensión de alimento. En ese caso, ¿qué va a ocurrir? Si el padre, o la madre en este caso, gana más, el tribunal va a ver la proporción de los ingresos. Y en base a eso, cuando se tasen las necesidades de ese hijo, va a decir: usted paga este monto y usted paga un porcentaje. No es que el padre va a pagar el 50%, porque si el padre gana más y la madre gana mucho menos, se va a ver la proporción y quizás ese padre va a pagar. Sí, pero esa madre no se puede desentender legalmente, finalmente. Claro. Es un derecho que tienen los niños de ser mantenidos. Inclusive en esto se incluye el ocio que deben tener los niños para su entretenimiento. Y por eso se dice que no pueden bajar su estilo de vida que llevaban cuando ellos estaban juntos, de alguna manera. Por eso se habla de que en el sector alto tomaban clases de golf, de piano, claro, de todo. Una cantidad de clases que uno no entiende. Tenemos más mensajes en Twitter. Pongan atención con el siguiente, por favor. Y si viven negándose los domicilios, contrata un detective privado. ¿Qué pasa en esos casos? Se ha utilizado y se ha sabido también de la contratación de detectives privados para encontrar una persona que no ha pagado, por ejemplo, una pensión alimenticia. ¿La PDI lo toma en consideración? ¿Funciona? ¿Opera para la ley igual o es como una prueba mal conseguida? No sé. No, todo, mira, cuando la demandante tiene un antecedente nuevo que aportar, les pido por favor que se acerquen a los cuarteles de la policía, verifiquen que exista la orden de arresto para su expareja o el padre de sus hijos y entreguen los nuevos antecedentes. Para nosotros es súper importante, porque muchas veces, claro, nos llega un domicilio, nosotros vamos a ese domicilio, nos vuelve a llegar por segunda o tercera vez. Es más, nosotros también hacemos averiguaciones para ubicar a la persona, no solamente nos quedamos con el domicilio que indica la orden, pero para nosotros, claro, nos facilita mucho más el trabajo. Si la persona tiene otro antecedente, nosotros recogemos ese antecedente y también lo trabajamos. Y también en eso incide, ¿verdad?, nuestros alzas de detenidos. Nosotros estamos dando un especial énfasis y toda nuestra misión de la PDI trabaja en relación al bienestar social. Nosotros fuimos creados para la sociedad y nos debemos a la sociedad. Excelente. Tenemos otra pregunta para usted, subprefecto, que dice lo siguiente. Daniela Guajardo. Hola, si mi hermano no quiere hacerse el ADN para reconocer a un hijo, ¿puede hacerlo mi papá y poder hacer pago de pensión? Mira.
extraña la pregunta. No, es que lo que pasa es que su hermano no se quiere hacer cargo de un hijo. Claro. Entonces el abuelo, de alguna manera, sí quiere responder por su nieto y hacerse él el ADN y de comprobarse él pagar la pensión, o eso ya se ve fuera del tema legal en el fondo. Sí. ¿Qué pasa ahí con los hijos que no son reconocidos finalmente? Mira, la demandante inclusive desde el momento de la concepción del bebé, ella puede solicitar pensión alimenticia. Desde la concepción de la concepción de la guagua se puede indistintamente, ¿verdad? Que al nacer después el padre pida la afiliación para saber si efectivamente el bebé es su hijo o no. Pero desde ese momento se puede solicitar pensión alimenticia. ¿Y puede hacerse cargo el abuelo, como señala la pregunta? Yo legalmente eso no lo he visto y no... Efectivamente, pero obviamente uno no necesita quizás la prueba de ADN. El tema es que si el padre no quiere ir voluntariamente a reconocer ese hijo al registro civil, tendría que conversarlo con la madre para que la madre de forma voluntaria se sometiera a una prueba de ADN. Pero tenemos que tener en consideración que el ADN se supone que tiene que tener un 99,9% de certeza para que sea hijo tuyo. Entonces, en ese caso, uno podría iniciar alguna acción para obligar al padre a hacerse la prueba de ADN. Ahora, subprefecto, una pregunta. ¿Usted qué recomienda efectivamente? Usted dice que están para ayudar a la sociedad y a las mujeres, y también vemos los casos de varios hombres, 111 hombres que demandaron a sus ex mujeres. ¿Ir de inmediato, dejar pasar 3 meses antes de empezar a hacer todo el papeleo y todo el tema en tribunales? No, lo que se recomienda es, a ver, de nuevo, la pensión alimenticia es un derecho que tienen todos los niños, ¿verdad? El derecho de los niños. Derecho de los menores, de los menores, no solamente de niños, de los menores, de los hijos, porque pensemos que la pensión alimenticia puede durar hasta los 28 años si el hijo se encuentra estudiando. Perfecto. Entonces no son solo de niños, de los hijos. Es recomendable que inicien todos los trámites que tengan que realizar. Empiecen con la mediación, si eso resulta, ya inmediatamente se le va a empezar a pagar una pensión alimenticia. Si eso no resulta, seguir con tribunales, pero no dejen pasar porque este es un derecho. Claro. Y deben hacer valer el derecho de los niños. Los niños se tienen que alimentar, tienen que crecer, tienen que divertirse, tienen que estudiar. Esto ayuda, sin duda que ayuda a la estabilidad también social. Claro. Y nosotros estamos para dar, ¿verdad?, tranquilidad a la ciudadanía, y por eso nuestro especial énfasis, ¿verdad?, en detener a esta persona, ubicarlas, detenerlas. Nosotros hacemos vigilancia, seguimiento, para finalmente ponerlo a disposición y que cumplan con lo que realmente necesitan sus hijos. Perfecto. Subprefecto, le queremos agradecer que haya estado con nosotros. Oye, un aplauso, se pasaron, ¿no? Y para nuestra abogada Pía Hunda, muchísimas gracias. Se pasaron porque finalmente nos aclararon una cantidad de temas impresionantes.